Bueno, y ayer en un comunicado de prensa, el Procurador General de la República, Jean Rodríguez, indicó que es otro paso importante en la lucha contra la corrupción la reciente condena a 5 años del síndico, el ex alcalde de San Francisco de Macorís, Félix Rodríguez Grullón, quien, como recordamos, ha sido imputado por malversar alrededor de 400 millones de pesos en este ayuntamiento, en el ayuntamiento de esta localidad, y por incurrir en la supervisión, en el incumplimiento en materia de supervisión de los recursos que tienen que ver con este ayuntamiento y las inversiones que se hicieron desde este ayuntamiento. Efectivamente, el viernes pasado el Tribunal Colegiado de Santo Domingo declaró culpable al exalcalde Rodríguez Grullón por violentar varios artículos del Código Penal, el 166, 167, 169, entre otros artículos, y la condena fue, como le señalaba, a 5 años de prisión y a pagar una multa de 5 millones de pesos a favor del Estado Dominicano, y lo propio determinó el tribunal en contra del ex encargado de nómina de este ayuntamiento, de esta alcaldía, que es el señor Gerson Neris Lizardo, quien fue encontrado culpable por violar otros artículos del Código Penal, 8 años de cárcel para esta persona y un pago de 8 millones de pesos. Y bueno, hay que reconocer que es un paso importante, no como se esperaba con las sanciones que la ciudadanía, que la población, sobre todo los municipios de San Francisco de Macorís, que son los que han estado insistentemente denunciando esta situación de corrupción en este ayuntamiento, pero sin embargo es una condena que va creando un precedente que no teníamos en la República Dominicana de vincular a políticos con cierto poder, porque recordemos que Rodríguez Grullón pertenece al Partido de la Liberación Dominicana, es un miembro del Partido de la Liberación Dominicana, pues que se sancione de esta manera a un político, a un funcionario municipal vinculado a casos de corrupción. Y esto es importante porque, como les señalaba, pues va creando un precedente esencialmente en el que la justicia va a sancionar este tipo de hechos y en que vale la pena que la ciudadanía denuncie, se movilice en contra de aquellos que incurren en actos de corrupción y presione para que la justicia conozca de estos casos, porque este caso relacionado con el exalcalde de San Francisco de Macorís muy difícilmente hubiera prosperado si no hay una presión social, una presión ciudadana como la que se generó en esta localidad para que el caso fuera conocido a profundidad. Recordemos que en un primer momento se había dado un auto de no al lugar cuando inició este juicio contra Rodríguez Grullón, y lo que se pensaba en términos generales era que no iba a haber la posibilidad de una condena frente a este individuo. Bueno, la Procuraduría General de la República celebra esta decisión de la justicia dominicana, y uno lo que espera es que los casos de corrupción y la condena contra los casos de corrupción no sean solo y exclusivamente con personas vinculadas a la gestión municipal, como ha estado pasando. Si uno revisa las condenas que ha habido en casos de corrupción, las muy pocas y excepcionales condenas que ha habido en la República Dominicana sobre casos de corrupción o fallos, decisiones por parte de los tribunales, y sobre todo que se han dado en los últimos meses, porque antes no teníamos decisiones de esta naturaleza. Estas condenas o estos fallos afectan esencialmente a personas que han estado vinculadas a la gestión municipal.
lo que uno espera es que la justicia actúe de igual manera contra los casos de la gran corrupción, porque otro ha sido el comportamiento, otras han sido las decisiones cuando se trata de funcionarios que han administrado la cosa pública y lo han hecho desde el gobierno central o instituciones desde el gobierno central que manejan un presupuesto sumamente alto. Y todos sabemos lo que ha pasado con esos casos de corrupción que llegan a la justicia, inicialmente a través del Ministerio Público, que el Ministerio Público o no ha investigado estos casos de corrupción o cuando se debería o se supone que debería comenzar una investigación, muchos de estos casos se han archivado. Si es que el Ministerio Público decide investigar y someter a la justicia, pues tiene en la justicia el que ha incurrido en actos de corrupción la protección como para no ser condenado. Y estamos refiriéndonos esencialmente a casos importantes de corrupción que ha habido en nuestro país durante los últimos años. Recordemos el caso del senador de San Juan de La Maguana, el senador de esta localidad que siendo administrador de una institución importante del Estado, pues fue favorecido por la justicia y otros exfuncionarios públicos. Recordemos recientemente el caso de Víctor Díaz Rúa. Y lo que la población sí está muy pendiente, que es un caso importantísimo de corrupción, es un caso de corrupción mayúscula en nuestro país, es el caso de Odebrecht y lo que definitivamente va a decidir la justicia dominicana sobre el caso más emblemático de corrupción que hemos tenido en nuestro país. Y por eso es muy importante el anuncio que hizo ayer Marcha Verde, el movimiento Marcha Verde, que celebró una jornada más de estos foros provinciales y municipales que está desarrollando para elaborar un plan de lucha contra la corrupción a partir del próximo año. Este foro se realizó en Santiago y en otras provincias, incluyó representantes de organizaciones de base, de organizaciones de mujeres, organizaciones campesinas de esta provincia y de otras provincias del Cibao. Pues Foro Ciudadano llamó, el Marcha Verde llamó a que la justicia y sobre todo el Ministerio Público continúe profundizando las investigaciones con el caso de Odebrecht en dos direcciones. Primero, en poder obtener las pruebas necesarias y contundentes frente a lo que hasta este momento han sido encartados ante la justicia, los imputados de estos actos de corrupción vinculados a esta empresa brasileña. Y estamos hablando de las 14 personas que primero se le impuso medida de coerción y esta medida de coerción, una parte importante de ellos que implicaba la cárcel, pues fue modificada, fue variada. Pues se está pidiendo que la profundización de las investigaciones también incluya a otros posibles involucrados en este acto de corrupción vinculado a Odebrecht, que según los representantes de la Marcha Verde no han estado saliendo sus nombres en las investigaciones que está llevando a cabo el Ministerio Público, a pesar de que en el plano internacional, sobre todo a partir de lo que ha estado investigando la justicia en Brasil, pues muchos de estos nombres han estado saliendo. Pero este es el caso de Odebrecht al que la Marcha Verde está llamando al Ministerio Público a que se continúe y se profundice las investigaciones. Además, hay otros casos de gran corrupción que uno esperaría que efectivamente la justicia dominicana, y estamos hablando del Ministerio Público y estamos hablando del Poder Judicial, pueda tomar fallos en la dirección que ha tomado con algunos exalcaldes acá en nuestro país
de condenarlo por violación del Código Penal en ilícitos vinculados a temas de corrupción. Ojalá que se puedan profundizar estos otros casos y ojalá que la presión, la demanda ciudadana pueda mantenerse, reiterar las luchas que ha estado llevando a cabo a lo largo de todo este año a partir del Movimiento Verde y que con estos foros que este movimiento está organizando a nivel internacional se propone pues afianzar y profundizar esta lucha y se habla, por ejemplo, en el encuentro del día de ayer del carácter no partidista de la Marcha Verde y esto es un factor importante y qué bueno que reiteren este aspecto y puedan definir una agenda sobre todo de reformas institucionales, pero aún más una agenda que presione a la justicia dominicana para que sancione de manera ejemplar a aquellos que han incurrido en actos de corrupción y que esta persona puedan responder ante la justicia, que puedan ir a la cárcel aquellos que han sido responsables de estos actos de corrupción en nuestro país. Marcha Verde habla de que tiene un reto importante de preparar una actividad contundente para conmemorar la primera movilización ciudadana que realizaron el 22 de enero de este año y ya de cara a principios del próximo año se plantea la Marcha Verde pues poder organizar algunas actividades en esta dirección. Y es un llamado de atención, insistimos, aunque a que la ciudadanía no puede reducir, no puede disminuir esos niveles de presión y esa lucha ciudadana para que tengamos en el país una justicia realmente independiente que pueda perseguir, que pueda investigar los casos de corrupción y que pueda sancionar a aquellos que incurren en actos de corrupción. El pasado sábado 9 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción y organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, que recordemos promovió la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, al mismo tiempo Transparencia Internacional y otras organizaciones hablaron sobre los efectos que tiene la corrupción para los países en el mundo. Una democracia, una sociedad no puede alcanzar sus objetivos de desarrollo mientras se sigan desviando recursos cuantiosos para favorecer a determinados políticos que buscan beneficios de la administración pública. La lucha contra la corrupción es un gran desafío institucional en nuestro país que requiere del concurso de políticos comprometidos con la transformación de la sociedad, pero requiere del concurso de una ciudadanía que está atenta a no ser permisiva y a no tolerar un caso más de corrupción en nuestro país.